Vamos, hermanos, a inclinar nuestro rostro una vez más, buscando la asistencia de nuestro buen Dios. Padre, he aquí tu pueblo una vez más, dándote las gracias porque podemos entrar al trono de tu gracia por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre te rogamos que tú te plazcas en bendecirnos en la meditación de tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias, Señor, por estar siempre dispuesto a bendecir tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros siempre hablamos y muchas de las cosas en estos días la enmarcamos o la circunscribimos dentro del aspecto de la pandemia. Y en cierta manera me da la impresión como que a muchas cosas le echamos la culpa a la pandemia. Como si la pandemia tuviera esa personalidad, ese poder de actuar en algunas de las cosas que nosotros hacemos. Y lo cierto es que la situación evidencia muchas cosas en nuestras vidas, en el contexto nuestro como iglesia. Nosotros podemos decir rápidamente dos cosas. La pandemia ciertamente ha sacado a relucir el amor, la gracia, la preocupación de los hermanos los unos por los otros, pero también ha sacado a relucir la frialdad, la indiferencia que muchos tienen con respecto a Dios, con respecto a la iglesia, con respecto a la congregación en sentido general. Y esto es algo, hermanos, que a nosotros los pastores nos preocupa mucho. Es triste cuando nosotros venimos a estos domingos después que nos hemos estado congregando y hay personas que no vemos su rostro. Se fueron con marzo, pareciera que si el COVID le dio y se lo llevó. No aparecen ni en llamada telefónica ni en mensaje de WhatsApp, no aparecen por ningún lado. Y eso, hermanos, evidentemente que nos preocupa. Nosotros estamos preocupados, los estamos llamando, estamos tratando de acercarlo, de animarlo, porque ese es nuestro trabajo, animarlo, con el propósito de que puedan ver el bien espiritual que hay en estar en la casa del Señor, en congregarme. Si yo no me estoy refiriendo, hermano, a aquellos que de alguna manera su condición de salud, su situación de salud no le permite estar en medio nuestro. Esos sabemos quiénes son, hermanos, y le aseguro una cosa, esos están muy gozosos y quisieran estar aquí. Esos están, mire, como decimos, locos por venir. Algunos tenemos que decirle, pero no se ponga guapo. Óyeme, si usted se va a poner guapo porque lo estamos cuidando, pues póngase guapo, no hay problema, pero lo animamos. O sea que no estamos hablando de personas que están enfermas, no estamos hablando de personas que tienen una condición de salud, estamos hablando de gente que sale a trabajar todos los días, que nosotros sabemos que están sanos, que están bien, pero aún así, hermano, no vienen a la iglesia. Y yo quiero compartir algunas enseñanzas que encontramos en el Salmo 122, que nos servirán a nosotros para animarnos, pero nos servirán también para si de alguna manera ellos, lo que continuamente se están ausentando y no vienen a la iglesia, si de alguna manera Dios le permite que hoy se conecten por internet, también puedan escuchar la enorme bendición que se están perdiendo de no estar en la casa del Señor. Así que vayamos, hermano, al Salmo 122 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Leamos el Salmo 122, verso 1 hasta el 4. Nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que has edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subirán las tribus de Gad, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Amén. Hermanos, este salmo
cuando nosotros los vemos, y todos los salmos desde el 120 hasta el 134, son cantos de alabanza. Son cantos que se habían escrito para cuando el pueblo de Dios iba a celebrar las fiestas en Jerusalén. Serán cantos diseñados y escritos para que el pueblo, cuando iba de camino a Jerusalén, las tribus que venían de todos los lugares de Israel, fueran cantándolo. Por eso en la mayoría de la Reina Valera, arriba dice cántico gradual. Dice cánticos gradual o cantos de ascenso, dicen otras traducciones. Y esto eran unos cantos que el pueblo iba todo el camino cantando y celebrando antes de llegar a Israel y a Jerusalén. Y regularmente habían 3 épocas en que el pueblo subía para adorar a Dios a Jerusalén. Y eran las 3 fiestas principales que tenían los israelitas en ese tiempo. El tiempo era la Pascua, las primicias y la fiesta de los tabernáculos. Así que ellos partían de sus tribus y iban cantando todo el camino. De esta sección de Salmo que va del 120 hasta el 134, al menos 4 de ellos se le atribuyen al rey David. Y Salmo 122, es uno de ellos. Se presume que David escribió este salmo para que cuando los hermanos salieran de toda la zona de Galilea fueran cantándolo, pero sobre todo para cuando entren a la ciudad se detuvieran y cantaran estos salmos. Parece, como dice el versículo 2, apropiado para cantar cuando salen y cuando llegan. Porque él dice, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero el versículo 2 describe ya la experiencia estando dentro de Jerusalén. Por eso dice el versículo 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Haciendo una alusión clara a que ya ellos estuvieron allí en Jerusalén, en la ciudad santa. Para ellos, hermanos, y para todos los israelitas, Jerusalén es un lugar delicado, es un lugar santo, es un lugar preciado, porque Jerusalén representaba y representa para muchas religiones el centro de adoración, el centro donde Dios se manifiesta de una manera especial. Por eso siempre nos referimos a Jerusalén como la ciudad santa, ya que ella era el lugar donde el pueblo de Dios se reunía para alabarlo, pero donde Dios mostraba de una manera especial su presencia para con su pueblo. Y hermanos, aunque este canto inicia con la alegría de ir a la casa del Señor, nosotros debemos enfatizar que el gozo que se generaba en sus corazones no estaba motivado necesariamente por la ciudad, sino por el contexto de su adoración allí. Y aquí observamos cómo el salmista valora la adoración congregacional. Nos gozaremos, nos alegraremos, me alegré con los que me decían, o sea, con el conjunto que iba conmigo hacia la ciudad. La adoración pública de la iglesia, hermanos, representa la adoración a nuestro Dios. Es un medio de gracia que nosotros utilizamos continuamente para declarar las bondades de Dios para con nosotros, pero para sentarnos de una manera especial a escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestras almas y a nuestros corazones. Entonces ese contexto de reunión pública produce en los creyentes, o debe producir en los creyentes, gozo, debe producir alegría en medio nuestro. Así que habiendo visto el contexto en el que el Salmo se escribe, pasemos entonces a describir la alegría que nosotros debemos experimentar al venir a la casa del Señor. Voy a preferir el calor porque el abanico me está... No sé si ustedes han experimentado eso, pero cuando le entra aire en la boca, se les reseca la garganta y entonces produce como una tos molesta. Y eso es lo que el abanico me está haciendo ahora mismo. Pero bien, hermanos, en segundo lugar veamos entonces la alegría
con la que nosotros debemos prepararnos para venir a la casa del Señor. Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista, cuando escribe aquí, es como si describiera, como si su condición era que estaba parado o varado en algún lugar, o si se estaba preparando, pudiera ser, para ir a la casa del Señor. Pero lo que él describe aquí es que algunos vinieron y le dijeron, oye, vamos a la casa del Señor. Y David describe el gozo que había y la condición de su corazón al alegrarse con aquellos que le decían, a la casa de Jehová iremos. Así que al preparar su corazón para ir a Jerusalén a adorar a Dios, el salmista experimentaba un gozo natural, experimentaba el gozo que han de sentir los creyentes cuando vienen a la presencia de su Dios. Experimentaba el gozo de saber que en ese lugar Dios manifestaría su presencia de una manera especial, de una manera poderosa, de una manera como la revela el Salmo 133 más adelante. El salmista aquí experimenta, hermanos, una condición de gozo, de deseo por ir a la casa de Dios. Así que el simple hecho de pensar de la bendición que implicaba para él estar en Jerusalén ya era un gozo para el salmista. Ya esto lo alegraba. Y yo sé, hermanos, que para muchos venir a la iglesia a veces se vuelve un asunto como rutinario. Todos los domingos nos acostumbramos a eso y ya parecemos autómatas. Nos levantamos, nos preparamos los niños y salimos. Nos montamos en el carro, los varones, pitamos 4 o 5 veces para que la mujer salga con los muchachos, o salimos nosotros con una parte de los muchachos adentro, pero estamos esperando. Llegamos a la iglesia, nos parqueamos, saludamos, nos sentamos. Y hermanos, y esa rutina nos hace a veces hasta insensibles. Hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos en esa rutina es, desde que me empiezo a preparar para venir a la casa del Señor, ¿estoy yo sintiendo el gozo que David habla aquí? De que mi meta no está en las cosas que me están rodeando, que no me estoy distrayendo con las responsabilidades que tengo y que lo que hay en mi corazón es un gozo exuberante por saber que llegaré a la congregación de los santos. Nosotros debemos evaluar nuestras vidas, hermanos, porque a veces caemos en esa rutina. Caemos en esa rutina. Y nosotros los líderes a veces estamos más preocupados por quién llegará a abrir la iglesia, si estará preparado el sonido, si estará preparado aquello, si aquello, lo otro. Y puede ser, hermano, que todas esas cosas, como en la parábola del sembrador, estén apagando la semilla que está creciendo. Sí, es verdad. Nosotros tenemos un deseo de servir. Nosotros queremos que la iglesia esté lista. Nosotros queremos llegar a tiempo a la iglesia. Pero lo que debe matizar todo eso, hermano, es un gozo del encuentro que tendremos con el Señor. Lo que debe matizar todo eso, lo que debe mover eso, lo que debe animarnos a todo eso, es saber que me alegraré. ¿Con quiénes? Con lo que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Cuando nos levantamos, hermanos, para venir aquí el domingo, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que me está motivando? La responsabilidad que hice el día que en el pacto de membresía yo dije, prometo estar en todos los cultos que la iglesia haga. ¿Es eso lo que te motiva? Esa es una responsabilidad. Pero lo que debe motivarnos, hermanos, es el gozo de estar en la presencia del Señor. Es el gozo de que aquí me juntaré con los santos. Y alguien podrá decirme, pero bueno, yo camino siempre en la presencia del Señor, el Señor está en todo lugar, sí, pero solo donde hay 2 o 3 reunidos, solo en la congregación de los santos, Dios promete bendición y ¿qué? Y vida eterna. No podemos, hermanos, dejar que las responsabilidades en el contexto de la iglesia, en nuestro contexto como padre y como madre, nos quiten el foco de donde debe estar. Y es que yo vengo a alabar a Dios con la congregación de los santos. Es que yo vengo a la alabanza a mi Dios en la congregación de los santos. Quizás si hemos pecado o estamos viviendo en alguna condición de pecado o nos hemos enfriado, o si estamos cerca
o nos hemos enfriado, pero nosotros podemos como experimentar ese tipo de apatía hacia el día de religión, hacia el día del Señor, hacia el día de alabanza. Pero más bien nosotros, hermanos, debemos procurar estar cerca del Señor, porque es imposible para un hombre que no esté cerca del Señor experimentar tal gozo. Gracias, bro. No se asusten, hermano, que eso fue después del abanico. El abanico me ha dejado una sensación en la garganta. Así que, hermanos, un hombre que no está cerca del Señor, que no está experimentando una comunión íntima con el Señor, es imposible que pueda experimentar este gozo de estar en la presencia del Señor, experimentar este gozo desde que se levanta hasta que se acueste, de saber que el domingo, el día santo que Dios ha apartado para adorarlo, es algo especial para Él. Y cuando nosotros vemos que nuestros hermanos se ausentan continuamente del culto de adoración a Dios, cuando vemos que nuestros hermanos, como sin ninguna preocupación y a pesar de las llamadas, no están asistiendo al culto de oración y de adoración, ¿qué podemos pensar, hermanos? Que ese hermano está pasando por una profunda decadencia espiritual. Está pasando por una profunda decadencia espiritual. Y más cuando aún lo llamamos, le buscamos. Cuando le llamamos y le buscamos y no responden a ese llamado, eso entristece nuestro corazón. Hermanos, y nosotros, lo que sí estamos firmes, debemos volvernos los amigos a lo que David decía: me alegré con los que me decían. Me alegré con lo que me decían. Eso somos tú y yo. Lo que vamos a llamar a nuestro hermano, lo que vamos a animar a nuestro hermano, para que se haga evidente esa unidad y esa coinonía que prepara nuestro corazón para el día de adoración. Nosotros debemos ver cuando nuestros hermanos se están ausentando. No le dejen ese trabajo a los pastores y los diáconos únicamente. Cuando tu amigo, tu hermano, el que es cercano a ti no está viniendo a la iglesia, hermano, llámalo. Vuélvete tú aquel que le diga: hermano, no te estoy viendo en la iglesia, está pasando algo, anímate. ¿Qué te pasa? Te busco el domingo. Vuélvete a aquellos amigos a lo que David decía: yo me alegré con los que me decían. A alguien le decía: prepárate, vamos a la adoración, vamos para la iglesia. Hermanos, cuando David escribe este salmo, él experimentó el gozo de ser animado, alimentado, para ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y lo que sí es cierto, mi hermano, en esta declaración es que él no fue solo. Habían muchos allí. Él no era el único que estaba alegre. Había un grupo de hombres y mujeres que estaban alegres, contentos, que su gozo rebosaba para que ellos cantaran y llamaran a David y le dijeran: muévete. ¿A qué? A la casa de Jehová iremos, prepárate. Hermanos, y ese gozo es lo que prepara nuestro corazón para cuando llegamos a la iglesia a adorar y cantar a nuestro Dios de todo corazón, con toda nuestra alma. Nosotros cantaremos junto con el salmista, como dice el Salmo 100, versículo 1. Cantaré. Vamos allá, Salmo 1. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante tu presencia con regocijo. Verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y el verso 4 que dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
Hermanos, solo los que desde su casa ya vienen con ese gozo, solo los que han preparado su corazón con esa alegría, cuando entran por sus puertas, están ¿qué? Con acción de gracia. Por sus atrios, o sea, por los pasillos, por todos lados, ¿con qué? Con alegría. Solo aquellos son los que cuando miran hacia la iglesia, hacia la bendición que Dios trae aquí, dirá, Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, cuando tú puedes abrazar esa verdad de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos, el cantar no será algo difícil. El cantar no será algo difícil. Y lo he dicho yo, y lo ha dicho Jason desde aquí arriba, y otros hermanos. Miren, a veces es penoso cuando estamos cantando y vemos la cara de alguno. Yo recuerdo un día que cantaba Cristo es guía de mi vida, y la mayoría de la iglesia estábamos, y yo veía la cara de alguno y yo decía, ¿pero quién será que lo guía? No será el Señor, porque ni su rostro, ni su cara, ni su expresión física muestran el gozo de ser guiado por el Señor. Pero hermanos, cuando tú reconoces que Dios es bueno, que para siempre han sido su misericordia para contigo, hermanos, no habrá que ayudarte a cantar. Tú estarás buscando la ocasión de cantar. Tú estarás buscando la ocasión de poder cantarle a tu Señor. Así que aquí, hermanos, nosotros podemos ver el gozo que sentía el salmista. Cómo el solo hecho de ser parte de lo que irían a la presencia misma del Señor generaba expectativa en él, generaba un gozo. Amados hermanos, aquí nosotros podemos aprender que la reunión de los santos es una experiencia inigualable. La reunión de los santos, la iglesia, aquí cuando nos congregamos para alabar al Señor, para cantar al Señor, para escuchar su palabra, esto incluye para nosotros una experiencia inigualable. El pastor Guzmán muchas veces ha dicho, es una experiencia tan gloriosa que es como si fuera un pedacito del cielo en la tierra. Es como si fuera un pedacito del cielo en la tierra. Allí vivimos, hermanos, anticipando aquí el cielo mismo. Y mis amados hermanos, nosotros debemos examinar las motivaciones con las que nos estamos acercando al domingo. ¿Cómo preparamos nuestro corazón para ese día? ¿Cómo preparamos nuestra vida para eso? ¿Nos estamos regocijando al saber que el domingo viene? ¿O más bien nuestros planes giran en torno a nuestra familia, a nuestros amigos, a todo lo que hay que hacer el domingo y no a que el domingo es el día del Señor? Porque déjeme decirle una cosa, hermano, todo el que se le ocurra visitarme el domingo, que se prepare para venir a la iglesia. Todo el que se le ocurra aparecerse en mi casa un domingo en la mañana, de la familia, amigo, quien sea, oh, fulano que vine a visitarte, qué bueno. A la casa de Jehová iremos. Así que vámonos. Si tengo que dar 2 viajes, mire, gozosamente daré 2 viajes. Gozosamente daré 2 viajes. Hermanos, pero muchas veces nosotros no estamos preparando nuestro corazón para el domingo como que es el día del Señor. O tal vez sea el día del Señor, pero del Señor de la casa, no del Señor de los cielos. Porque tal vez te esté organizando el domingo para el día del Señor Argelio. Y voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. No, hermanos. El domingo es el día del Señor. Y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. En ese día nos gozaremos con esto. Dios espera que sus hijos, hermanos, traigan su alabanza, obediencia y gozo perpetuo. O su mano se ha cortado para con nosotros. No se ha cortado para con nosotros, ni en medio de esta pandemia se ha cortado la mano del Señor. Todo lo contrario, ha sobreabundado en beneficio para su pueblo. Amén. ¿O no le ha dado el Señor a usted más allá de lo que merece en esta pandemia? ¿No ha provisto el Señor todo lo necesario? Y si lo ha provisto, hermano, ¿cómo no he de alabarlo? ¿Cómo no he de alabarlo? Me ha guardado en medio de las tribulaciones, ¿cómo no cantarle? Ha sido mi refugio de generación en generación. Y si Dios es mi refugio, es mi pronto auxilio, hermano, ¿qué me detiene para venir a la iglesia a adorarlo con todo mi corazón? Por eso, dice el salmista, en otro texto, por eso y por su salvación, me gozo y me gozaré. Me gozo y me gozaré.
El profeta Isaías declara el gozo exuberante que había en su corazón. Dice Isaías 61, versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué describe ese texto, hermano? El cuidado de Dios con su pueblo, contigo de manera particular. Cuando tú lees este texto, imagínate lo que Dios ha hecho contigo. Te vistió de salvación. Te vistió de salvación. Así que esto debe motivar, hermanos, el gozo de los hijos de Dios. Nuestro gozo no está limitado por la circunstancia o por la condición o por el pecado mismo. No, hermanos. Nuestro gozo no está limitado por eso. No son nuestros sentimientos los que nos dirán cuándo vamos a estar gozosos o no. Este gozo que tenía el salmista, que lo llevaba a cantar con alegría cuando iba a la casa de Dios, está motivado, mis amados hermanos, en el hecho ciertísimo de que Dios es su posesión preciada, de que Dios es su perla de gran precio, de que el Señor es su Salvador, es su Señor, es su Rey por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, si nuestra motivación es este hecho, ¿cómo no prepararnos? ¿Cómo no animar a otros? ¿Cómo no poner mi corazón en acción para venir a adorar a mi Dios? Debemos examinar nuestras motivaciones, entonces. Porque, hermanos, cuando Habacuc revisó todo lo que Dios era para él, ¿saben qué concluyó, hermanos? ¿Saben qué concluyó Habacuc, capítulo 3, versículo 17? Habacuc concluyó, las circunstancias no son las que determinan mi gozo. No. Y por eso él dice, aunque la higuera no florezca, ni la vide haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no llegue ninguna provisión en la pandemia, aunque la pandemia dure hasta diciembre, enero, febrero, marzo del año que viene, aunque pase lo que pase, hermanos, me levantaré y vendré a la casa del Señor. ¿Saben por qué? Porque me voy a alegrar y me gozaré en el Dios de mi salvación. Para muchos su Dios es el COVID. ¿Salen? Sí, porque no salen de su casa, hermanos, porque tú sabes, el COVID me está acechando allá afuera. Hermanos, nosotros tenemos que revisar nuestros corazones, porque ciertamente que le estamos dando un lugar a esta pandemia que no es el que tiene que llevar. Dios, por los siglos de los siglos, ha guardado, ha protegido y ha preservado a su pueblo de muchísimas situaciones, y esta pandemia no será la excepción. No será la excepción. ¿Por qué quedarme en casa? Pero como ya dije, lo que hay ahí detrás no es un miedo a la pandemia, es una apatía espiritual. Porque al trabajo van, a donde los amigos van, a hacer la compra al supermercado van. Y pregunto, ¿Dios ha prometido su bendición en alguno de esos lugares? No. Ha prometido su bendición especial en su casa, donde debemos venir a adorarlo. Observen entonces que en esta segunda parte lo que hemos visto es el gozo que motivaba a David para ir a la casa del Señor. En tercer lugar, vemos en el versículo 2, cómo este gozo estaba matizado. Dice él, nuestros pies estuvieron dentro de tu puerta, oh Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad bien unida entre sí. Y el versículo 3 junto con el 2 revelan dos cosas importantes, hermano. En primer lugar, revelan la estima que David tenía por la casa del Señor, pero en segundo lugar también revela esta misma declaración el lugar que tenía la casa de Dios en la casa de David. Son dos cosas diferentes. Una es la estima que tengo para hacer algo,
Este gozo que lo motivaba, hermanos, era consumado en el versículo 2. En el día de hoy, cada iglesia para nosotros es esa Jerusalén. Esa Jerusalén, lo que era Jerusalén para David, es la iglesia bíblica de la Trinidad para sus miembros. Lo que era Jerusalén para David es iglesia bíblica de la Trinidad para nosotros. Nos gozaremos con lo que nos digan, a iglesia bíblica de la Trinidad iremos. Levántate, párate. Pero más que eso, hermanos, debemos preguntarnos cuál es la estima que nosotros tenemos de la adoración. Porque, hermanos, cada iglesia ciertamente representa esa Jerusalén espiritual para nosotros. Es aquí donde nosotros somos libres y voluntariamente expuestos a la palabra de Dios, a sus amonestaciones, a su fortalecimiento para nuestras vidas. Y es aquí, mis hermanos, donde ni la preocupación, ni el mundo, ni la circunstancia pueden eclipsar el gozo que sentimos de estar en la presencia de Dios. Es aquí. Hermanos, el ambiente de adoración y de reverencia y la coinonía que se desarrolla en el pueblo de Dios es hermosa, es precioso. Alguien me decía en una ocasión, a mí me encantan los últimos himnos después de la Santa Cena, porque es cuando más duro escucho a la iglesia cantar. Y yo me preguntaba, qué bueno. Regularmente en la Santa Cena tenemos unos tiempos de meditación alrededor de lo que significa, implica, y del Señor Jesús, y tal vez recordarle a los hermanos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros, esa motivación que lo lleva a cantar tan fuerte. Pero también me entristezco porque digo, ¿qué pasa los otros días? Se nos habrá olvidado lo que Cristo ha hecho por nosotros, que no cantamos con la misma intensidad. Lo dejo a modo de reflexión, porque ciertamente, hermanos, el canto refleja la condición de nuestro corazón, en gran parte. Un puritano llamado John Gill dice, nuestros pies estarán dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Esta es en el sentido espiritual la iglesia de Dios, que a menudo es llamada así por el hombre, cuya puerta son las mismas puertas de Sión, y la puerta de la sabiduría, la palabra y las ordenanzas. Termina diciendo este hombre, felices son los que están dentro de sus puertas y tienen la cómoda seguridad de que habitarán allí. Y aún más felices serán los que serán admitidos dentro de estas puertas en la nueva Jerusalén. ¡Qué verdad! Dice este hombre allí. Hermanos, si estamos gozosos aquí, usted se imagina el gozo cuando nosotros escuchemos decir, bien, buen siervo y fiel. Ya no queremos escuchar más de ahí, hermano. Eso es suficiente porque sabemos cuál es la sentencia después de ahí. Entrad en el gozo de tu Señor. No queremos escuchar más nada después de ahí. Ya sabemos cuál es la sentencia. Pero si dicen lo otro, mire, hay problema. Y hermanos, solo aquellos que pertenecen a la Jerusalén espiritual y que continuamente gozan de estar en la presencia del Señor, de venir a la casa, serán admitidos en esa nueva Jerusalén. Los apáticos y fríos, los que no ven ni estiman a la iglesia como el lugar de adoración, donde Dios de una manera especial se revela a nuestro corazón, revela su cuidado, amor para con nosotros. Hermanos, no se vistan que no van, no se engañen. Porque si yo no amo la iglesia de Cristo en esta tierra, no amo la Jerusalén espiritual a la cual vamos. Es imposible amar una y no amar la otra. Eso es imposible. Porque de hecho el deseo de estar en Jerusalén, la espiritual, en la nueva Jerusalén, en la que se habla continuamente en Apocalipsis, el deseo de estar en la presencia del Señor para siempre, hermano, ¿sabe qué? Nos motivará a estar continuamente con nuestros pies dentro de la iglesia. Nos motivará. Dice el Salmo 84, versículo 1, cuán amables
son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué declara el corazón de este hombre, hermanos? Para él, estar en la iglesia es un gozo. Él dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Cómo desea un creyente la iglesia? Hermano, ardientemente. El creyente ha de desear ardientemente estar en la iglesia de Dios. Debería estar en su iglesia. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, dice el salmista. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Dios de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y el versículo 4 sentencia todo esto y dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hermano, qué gozo es venir a la casa del Señor. ¿Cómo estimas tú el lugar de adoración? Cuando se te habla de la iglesia, ¿cuál es tu pensamiento? ¿En qué tú piensas, hermano? Para este salmo, para el salmista aquí en el Salmo 84, él tenía una estima muy alta de la casa del Señor. Por eso él comienza diciendo, cuán amables son tus moradas. Yo deseo ardientemente estar en tu casa. Y luego compara su experiencia con el de las aves y termina diciendo, definitivamente, estoy convencido de que bienaventurados son los que habitan en tus casas. Bienaventurados son los que habitan en tu casa. Amados hermanos, para ellos Jerusalén era de gran estima en sus ojos. Y debemos preguntarnos esto, ¿qué tanto estimamos nosotros a la iglesia? Y una cosa es cierta, mis amados hermanos, estos hombres nos enseñan que es necesario una correcta estima de la casa del Señor. ¿Cuánto estimo? Nosotros usamos mucho esa palabra con la persona y le decimos a veces a la persona, tú sabes que yo te estimo mucho y eso es, te tengo consideración, aprecio, o sea, te tengo en un lugar especial en mi vida. Es así como nosotros tenemos la casa del Señor, en esa estima. En segundo lugar, hermanos, nos enseña esta parte 3, la centralidad de la iglesia en nuestras vidas. A mí siempre me ha llamado la atención, y lo digo con toda sinceridad, que hay hermanos en medio nuestro que siempre cuando hablan de la iglesia se refieren en tercera persona, como si no pertenecieran a la iglesia. Mira, y en la iglesia se hará tal cosa. Mira, y en la iglesia se tiene planes de hacer tal cosa. Y yo a veces le he preguntado, con toda la sinceridad cuando me lo dicen, bueno, si tú eres miembro de esa iglesia deberías saberlo, o debería al menos preguntarlo de otra manera. Porque la pregunta sería, ¿haremos? ¿Iremos? Porque eso me identifica como parte de ese pueblo. Pero cuando un hermano me dice, mira, y la iglesia hará tal cosa, hermanos, de verdad que a veces me preocupa. ¿Y saben por qué me preocupan? Porque estamos hablando, o lo que se está evidenciando, es qué lugar ocupa la iglesia en su corazón. O sea, ¿cómo nosotros estamos viendo la iglesia? Hermanos, esta iglesia no es de Francisco Guzmán, esta iglesia no es de Dante Paz, esta iglesia no es de Argeli Félix, esta es la iglesia de Cristo. Y ustedes son miembros de ese cuerpo. Por tanto, aquí la iglesia no hay que referirse a los líderes, no, es nuestra iglesia, es la iglesia del Dios Altísimo, donde nosotros nos congregamos. Cuando yo pongo la iglesia en un lugar central en mi corazón, entonces, hermano, mi identificación con la iglesia es mayor, mi trabajo hacia la iglesia es mayor, porque la iglesia no son los líderes, la iglesia son todos y cada uno de los miembros que la componen. ¿Qué lugar estamos nosotros dando, hermano, a nuestro corazón? En nuestro corazón, a la iglesia. Cuando nos preocupamos por estar a tiempo, nos preocupamos por servir, nos preocupamos por orar, porque Dios haga con nosotros un reflejo de su gloria. Cuando nosotros estamos preocupados por nuestros hermanos, eso habla del lugar que le estamos dando a la iglesia en nuestro corazón. El Salmo 16, nos da una idea de esto. Nos dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposada confiadamente. En el versículo 11 dice, mostrará la senda de la vida. ¿Y qué dice? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra.
para siempre. Hermanos, nosotros vemos la iglesia como ese lugar donde Dios hace que nuestro gozo sea pleno, que nuestro gozo tenga todo el sentido. Creo, hermanos, que nosotros debemos meditar en esto. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué tanto me identifico con la iglesia? ¿Qué tanto me gozo y me deleito en la adoración con mis hermanos? ¿Qué tanto trabajo yo para animar a otros? Y esto, hermano, te dirá el nivel de compromiso que tú tienes para con la iglesia. ¿Qué tanto te identificas con ella? Y amados hermanos, vamos a ver brevemente dos aplicaciones. Hermanos, no te quedes en tu casa. No te quedes en la casa. No te acomode con que el sábado fue un día terrible, con que el sábado fue de mucho trabajo. Todo lo contrario, hermanos. Si en el sábado tuvimos mucho trabajo y el negocio o lo que tú haces fue próspero, levántate más temprano y da gracias a Dios porque proveyó lo suficiente el sábado. Hermanos, es cambiar nuestra mentalidad. No es decir, el día de ayer fue tan agotador que yo no tengo fuerza para ir a alabar al Señor. O sea, lo que estamos diciendo es, toda la bendición de ayer, todo lo que Dios nos dio ayer, es un impedimento para ir a alabarlo hoy. No, hermano, pues le vamos a tener que hacer como un pastor a su amigo. Cuando ganaba 20,000 pesos no había problema con la ofrenda. Fiel. Cuando ganaba 100, ¿qué problema? Y el pastor le dijo, no, pues vamos a orar para que el Señor te dé un trabajo de 20 de nuevo. Porque en eso era que tú eras fiel. Hermanos, aprendamos a ver la vida y todo lo que nos rodea como parte de la bendición y el cuidado de Dios para con nosotros. Y usted verá que su corazón no se pondrá apático ni frío para con el Señor. No se pondrá apático ni frío para con el Señor. Cuando nosotros nos quedamos en la casa, pudiendo venir a la iglesia, yo lo veo por internet, te llegará un chin de la bendición, pero no la bendición completa. No la bendición completa. La razón por la que no vienes no es porque estás cansado ni porque hubo mucho trabajo, es por tu frialdad espiritual. Es porque todavía tú no has crecido en una concepción clara, tu estima por la iglesia, la centralidad de la iglesia en tu vida, la adoración a Dios, no está acorde a lo que Dios está haciendo contigo. Debemos pregúntate, ¿qué pasa con tu corazón? ¿Tú estás consciente de tu condición? Porque no le dé mucha vuelta, hermanos. Cuando tú prefieres cualquier otra cosa al día de adoración, eso está ocupando la centralidad en tu vida. Cuando tú prefieres cualquier otra cosa antes que venir a adorar a Dios, ya algo está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Yo sé que tú no quieres verlo así, que tal vez te suene difícil, pero es la verdad. No te engañes. No te engañes. Nuestro deseo es decirte la verdad para evitar que el pecado te engañe, te arrastre y que tú vivas una vida desdichada y aparte del Señor. Mis amados hermanos que estamos firmes y que estamos aquí, tú eres ese peregrino que va a Jerusalén. Llama a tu hermano, anímalo, fortalécelo. No llame al pastor para preguntarle, pero yo tengo 3 semanas que no veo a Jason, pastor, ¿y dónde estará metido? O sea, tú llamas al pastor para que el pastor te diga dónde está Jason, pero llama a Jason. Jason no es tu hermano y te interesa. Lo pongo de ejemplo porque estamos cerca. Pero es tu hermano, te interesa, tú estás preocupado por él. Pero llámalo. No llame al pastor para preguntarle dónde está Jason, que tú tienes 3 semanas que no lo ves. Preocúpate por tu hermano. Evidencia tu amor por él. Anímalo. Tal vez, hermano, con tu llamada, se anime, venga el domingo, te cuente lo que está pasando y tú puedas ser un medio para reafirmar a tu hermano, para animarlo, para traerlo nuevamente a los atrios y que él diga, me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, nosotros estamos llamados a reavivar el fuego en el corazón de nuestros hermanos. Ese es nuestro trabajo, hermano, para que más peregrinos se unan a nuestra caravana hacia Sión, la celestial, por toda la eternidad. Oremos. Oh Padre, ciertamente nuestro corazón se enfría. Ciertamente muchas veces estamos apáticos
a esta realidad de que tu bendición continuamente reposa para con tu pueblo. Aviva nuestros corazones, Señor. Aviva nuestras manos. Aviva aquellos hermanos que están apáticos, fríos y que no se están congregando. Levántalo, Señor, de su letargo espiritual y tráelo a gozarse con nosotros en tu presencia. Porque allí, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, para cada uno de tus hijos. Oh Señor, reaviva en nuestras memorias tus mercedes, para que nosotros al contemplarla nos levantemos y ciertamente caminemos hasta aquí para alabarte, para cantar a tu nombre y para reconocerte como nuestro Dios, Rey y Señor. Oh Padre, bendícelo en ello, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.